En esta hora te rogamos que seas pasando, Señor, por nosotros y ministrando tu palabra. Amén. Señor, ayúdame para que pueda ser fiel, Señor, a aquello que has puesto en nuestras cargas como tu palabra, Señor. Sea llegando, Señor, con pureza, con limpieza a cada corazón. Amén. Edifícanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por todas tus riquezas, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bendito seas. Bendito seas. Amén. Amén. Siempre que nosotros hablamos de aflicciones y sufrimientos y podemos ver que realmente la vida del ser humano está llena de aflicciones desde que nace hasta que muere, ¿no? Y cuando hablamos de la aflicción también parece que la Biblia apunta al cristiano que él tiene que sufrir, y parece que muchas veces nuestro ser natural entendería que fuera del Señor no hay sufrimiento, que hay alivio, ¿no? Y el Señor nos tiene que alumbrar para eso, para hacer una gran diferencia, que en el Señor hay descanso, ¿no? Que fuera del Señor no puede haber descanso, no puede haber paz, no puede haber gozo. Sí hay aflicción sin salida, ¿no? Sufrimiento sin esperanza, ¿no? Pero gracias al Señor por su misericordia que nos ha convocado, nos ha llamado para hacer una obra en nuestro interior. Y podemos decir, hermanos, que en la iglesia que nosotros nos conducimos no hay un vivir normal, pero sí que no nos faltan las aflicciones. O sea, hermanos, no nos falta para que podamos tener un vivir normal, para que podamos crecer, para que podamos experimentar la persona del Señor y por el Espíritu Santo poder superar toda situación. De manera que alabamos al Señor porque todo lo que pasa en medio nuestro es algo que el Señor permite y es el escenario que nosotros necesitamos para que unos y otros seamos madurados, edificados y crezcamos en el Señor. Y hay este pasaje en Romanos 8, el versículo 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por un lado habla de las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, y por otro lado habla de las glorias que habrá de manifestarse, pero es en el futuro. Y el asunto es este, mire, yo voy a hacer un simple gráfico. Nosotros estamos acá, este es el tiempo presente, aquí. Y acá al final está gloria venidera. Futuro, ¿no? El asunto es el transcurso que nosotros tenemos acá. Y esto quisiera compartir, porque ciertamente que nosotros tenemos esperanza en la palabra de Dios, pero por compartir, que si el Señor permite, por la gracia del Señor podamos dar ahora, podemos ver que el Señor va forjando en nosotros esta esperanza de gloria. Y el asunto, ¿cómo nos arreglamos ahora para llegar aquí? Y si solamente tenemos aflicciones en este tiempo presente, y la gloria venidera van a ser, bueno, cuando el Señor venga, ¿no?
¿Cómo podemos soportar, cómo podemos pasar todas estas cosas? Si bien es cierto, hermanos, que todos los hermanos estamos pasando por diferentes aflicciones, tal vez familiares, económicos, laborales, y hay sufrimientos y sufrimientos. Hay cosas que son más difíciles de soportar unas y otras, pero también hay cosas como la pérdida de un ser querido. Es algo que duele eso, pero nosotros sabemos, hermanos, que fuera del Señor muchas veces ese tipo de aflicciones es muy difícil de cargar, muy difícil. Pero en la iglesia y con el Señor nosotros podemos ver que hay fortaleza, que hay gracia, que hay consuelo de parte del Señor. Se puede seguir adelante con esperanza. Y esto es lo importante, hermanos, porque cada uno de nosotros necesitamos experimentar que el Señor es algo genuino y es alguien que nos puede ayudar en las aflicciones. Por esto quería compartir unos pasajes que son muy claros y contundentes. 1 Pedro capítulo 5, dice el verso 10: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, el Dios de toda gracia que nos llamó. ¿Nos llamó a qué? Nos llamó ahora en este tiempo para la gloria eterna. Y para esto es necesario que haya aflicciones, ¿verdad? Pero el primer párrafo dice, mas el Dios de toda gracia. Y esto es importante para nosotros, saber que Dios es un Dios de toda gracia, que no solamente operó en la cruz del Señor Jesús la sangre para limpiarnos, para comprarnos, para perdonarnos, redimirnos de nuestra maldad, sino que también, después que Él resucitó, como dice 1 Corintios 15, 45, Él se tornó espíritu dador de vida. Y este espíritu es el que mora en nosotros y es la gracia toda suficiente, ¿no? Que hay que poder entender esto y poder tenerlo muy claro, porque si no podíamos leer desde la primer coma, ¿no?, de este pasaje. Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, ¿cómo vamos a ser afirmados si no hay la gracia de Dios para esto? Porque en nuestra naturaleza, hermanos, sucumbimos. Nuestra naturaleza caída, nunca podremos establecernos, nunca podemos afirmarnos. Nunca podemos llegar a la perfección. Pero la gracia hace la diferencia, ¿no? Para nosotros, Dios es un Dios de gracia, hermanos. Y esto es importante. Es tan importante esto, porque no se puede vivir la vida cristiana sin la gracia del Señor. Y si alguno sucumbe, hermanos, o sucumbimos, es porque no estamos experimentando a este Dios de toda gracia, porque no tomamos de esta gracia del Señor para poder ser sustentados y seguir adelante, y que se afirmen nuestros pies en el camino del Señor, ¿no? Esta es la gracia que puede trabajar en nosotros a través de las aflicciones para afirmarnos, hermanos, para establecernos, hermanos, para perfeccionarnos. Y alabado sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, hermanos, a decir verdad, que desde el momento que fuimos llamados al Señor, bueno, algunos, no todos tenemos la misma historia y no todos tenemos los mismos años de llamado al Señor, pero por menos que sea el hermano que haya sido recién llamado, hay una diferencia
desde el momento que nos ha llamado. Algo se trabajó el Señor en nosotros y algo pudimos experimentar de su gracia para firmar nuestros pies. Tal es así que, como decimos, hasta aquí, o como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó el Señor. Si hemos llegado hasta aquí, nos ayudó el Señor. ¿Verdad, hermano? Podemos dar testimonio. Y gracias a Dios yo estoy tan feliz, hermano, tan feliz, que tantos años hasta aquí he llegado. Pero, hermanos, este término, hasta aquí nos ayudó el Señor, significa haber llegado después de toda gracia que el Señor nos ha hecho pasar, superando diferentes aflicciones, tratos, pérdidas, etc. Muchas aflicciones hay en la vida del justo, muchas. Pero dice el Señor que de todas ellas lo librará el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el Salmo 34, verso 19. Entonces, hermanos, tenemos que saber que en Dios hay gracia. Dice el Dios de toda gracia. Y aquí nomás en el 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, estos días atrás estábamos hablando de ser discípulos, y que es necesario que haya alguien que nos haga discípulos, o que aunque no sea un perfecto maestro, pero por la experiencia, por tener más años en el Señor, puede ayudar perfeccionando a otros que son más nuevos. Y en este caso, acá habla de compartir el don que haya recibido. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es necesario que lo ministremos a otros. Y está hablando de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Que la gracia de Dios tiene muchas maneras, formas de poder ayudar y sustentar y socorrer a los hermanos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en Isaías, habla de que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero Dios no nos deja en la ignorancia, en la torpeza de después que empezamos a caminar en el camino del Señor. Él necesita que nos vaya perfeccionando. Por esto también, como ese pasaje tan precioso de Job 28 que compartieron el hermano la semana pasada, acerca del temor del Señor y la sabiduría, y ¿cómo era el otro? Y apartarse del mal, la inteligencia. El Señor no nos deja como cuando vinimos al principio. Él va trabajándose en nosotros. Y aún Santiago dice que el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, hermano, pídala a Dios. ¿Y cómo recibimos la sabiduría? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo que se mezcló en nosotros podemos ser aquellos que experimentamos toda esta gracia, la multiforme gracia de Dios. Pero para eso necesitamos buscar al Señor en las aflicciones. Pedir socorro al Señor para que nos sustente y nos lleve adelante. Y hay un pasaje en 2 Corintios que habla cómo el Señor es. Dice el versículo 3 en adelante, vamos a leer hasta el 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Entonces, hermano, este pasaje es diferente al de Romanos 8:18. Romanos 8:18 habla de las aflicciones del tiempo de ahora,
y nos remite a la esperanza de la gloria eterna, futura. Pero aquí en Corintios habla de las aflicciones de este tiempo, pero también nos habla de uno que consuela todas las aflicciones. Ahora, ¿para qué? Para que nosotros también alentemos a otros con la experiencia que nosotros hayamos tenido después que habremos sido consolados. Y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Que el consuelo que el Señor nos da, nos saca de esa tribulación, nos quita la angustia, nos conforta, nos anima, nos alienta. Eso es consuelo. No es decir, y bueno, te tocó esta es la suerte, esperá que ya te va a llegar la gloria, aguantá, soportá, que vas a llegar a la gloria suprema, ¿no? Sino que el Señor nos acompaña, nos consuela, nos fortalece, nos suple. Dice Dios de toda consolación, que nos consuela en todas las aflicciones, en todas las aflicciones. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es precioso para nosotros. Toda consolación. Y dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Esto es para todos nosotros los que hayamos pasado por pruebas, por dificultades. Creo que no nos falta eso, aflicciones, no nos falta. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, las aflicciones que nosotros hoy tenemos y las superamos por la gracia del Señor, son para que nosotros también consolemos a otros. Y que el Señor nos dé la gracia. Hay distintas aflicciones, pero pruebas también, y dificultades. Es lamentable, hermanos, cuando de medio nuestro nosotros podemos ver cómo, hermanos, por diferentes pruebas, tratos o situaciones que se levantan, los hermanos se van quedando, van renunciando a ese primer lugar que le corresponde al Señor. Pero todo es porque no se acercan a conocer quién es aquel que nos ha llamado y que tiene una gracia superabundante. Esa multiforme gracia de Dios puede operar en nosotros para que nosotros podamos vencer toda circunstancia y que siempre el Señor pueda ser llevado en el primer lugar. Que el Señor nos ayude en esto, porque, hermanos, ciertamente hay aflicciones que nosotros podemos tener, laborales, familiares, no sé, de fracaso, en lo personal, en lo íntimo, en lo individual. Pero en lo colectivo, hermanos, también sufrimos por causa del nombre del Señor, por los hermanos. El hecho de que los hermanos se quedan, ¿cómo nos trae sufrimiento? Porque uno puede saber que si a un hermano, como en este caso, y ya lo cuento también, Alejandro y Adriano, no están viniendo, bueno, es porque tienen una situación diferente. Tienen que estar 24 horas acompañando a su hija, ¿no? Quiero decir, hay casos así, pero no es que se han quedado en el camino, están patinando ahí y no pueden salir, ¿no? Probablemente la semana que viene, si se lo permite, puedan estar acá, y ese es nuestro ruego. Pero cuando es así se tolera, se sabe que es así, y uno, bueno, aún en la compañía uno puede ver que están firmes todavía, que se afirman en la palabra del Señor, que buscan del Señor, esperan la gracia, tienen el consuelo para poder superar toda esta situación. Y esto es de aliento para nosotros. Pero mientras tanto hay hermanos que sucumben en el camino. Y esto sí trae aflicción para nosotros. Entonces, estas son aflicciones que compartimos entre todos. Y que es necesario poder alentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, como nos habla también el libro de Hebreos. Que no dejemos de congregarnos y que nos alentemos unos a otros. Porque no nos va a faltar el tentador que venga a engañarnos y para que nos lleve a mirar cosas que no tenemos que detenernos en esa mirada, sino que podamos
poner nuestros ojos en el Señor y buscar y clamar para pedir ayuda y salir de las situaciones que estamos y seguir adelante, porque nosotros tenemos esperanza. Por eso, hermanos, cuando yo había compartido de presentar nuestro cuerpo y cuando habla del culto racional, el culto racional es esto, presentar nuestro cuerpo. Pero ¿qué es cuando presentamos nuestro cuerpo? Estamos diciendo, estoy siguiendo confiando en el Señor. La fe todavía se mantiene en mí. Por eso presento mi cuerpo. Y esto es importante. Los hermanos que nos encontramos son de aliento, hermano. Son de mucho aliento. Sabiendo que a veces no es muy fácil llegar a la reunión. Y algunos siempre la tienen más complicada que otros, ¿no? A Él sea la gloria, porque aquellos que más les cuesta llegar, por lo físico, por la distancia, por lo que fuere, son de aliento también. Y son un testimonio para el resto de los hermanos. ¿Se entiende, no? El punto, hermano. Son de aliento, hermanos. Y ese es nuestro gozo, hermano. Ese es nuestro gozo. Que pueden pasar aflicciones, pero perseveramos, porque la gracia es mayor, hermano. La gracia es mayor. Estamos hablando de Dios, hermano. Miren. Voy a contar un caso que probablemente en la casa de todos los hermanos pase. A veces los chicos en la escuela les es difícil poder aprender, poder llevar adelante las materias, y bueno, la primaria la pueden superar, pero siempre con alguien que le ayude, ¿verdad? Siempre. Básicamente es la madre que está ahí al lado, le acompaña. Cuando ya pasan al segundo año, a la secundaria, es más difícil todavía. Y hermanos, tenemos que entender, algunos alumnos son una luz, son inteligentes, tienen capacidad. Y otros alumnos, otros chicos, no tienen tanta luz, no tienen tanta capacidad. Y eso lo tenemos que entender, hermanos, es así. Entonces, hay chicos que necesitan de mucha más ayuda, ¿Cuántas madres se han dedicado el tiempo de sacar a alguien que no tiene mucha capacidad, por dedicarse hora por hora, día por día, año tras año? Terminaron la secundaria, y no pasando con un 4, sino con buenas notas, como si fuese, tal vez no el mejor, pero sí ahí nomás, ¿no? Y hermanos, esto lo comparo con el Señor, hermano. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Él es aquel que nos ayuda, pero si no nos remitimos a Él, si no pedimos, Señor, ayúdame. ¿Cómo podremos ser ayudados? Por eso yo alabo al Señor, hermano, que no es por nuestra fuerza que estamos aquí. Y alabado sea el nombre del Señor, que si estamos aquí, gloria al Señor, hermano. Y nos alienta a los hermanos que cada vez vencen situaciones y situaciones. Vamos a Romanos capítulo 15. Versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hermanos, aquí nos está diciendo la palabra que muchas de las cosas que nosotros podemos necesitar, como la paciencia, consolación, esperanza, están en las Escrituras. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza
se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo eso opera en nosotros. Hermanos, cuando día por día nos acercamos a las Escrituras, no sé, puede ser que hayamos pasado una mala noche o el día anterior no fue tan bueno, pero cuando vamos a la Escritura, no deja de levantarnos, de que nuestra fe siga siendo intacta, que vaya creciendo y la esperanza viva como desde el primer día, ¿no? Por eso, bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra nos enseña, hermanos. La Escritura se infunde en nosotros, es la palabra de Dios inspirada para producir esta perfección en nosotros que no tenemos, y trae también el consuelo. ¿Cómo no, hermanos? Cuando yo escucho esta palabra del Salmo 34, el verso 19, no sé si lo noté por acá, no lo noté, pero que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. A mí me llena de gozo, hermano, me llena de esperanza, hermano, me llena de esperanza, hermano. Las aflicciones son muchas, pero hay uno que es superior a toda aflicción, que nos hace soportar, nos hace pasar toda, y nos llena de esperanza, hermano. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, aquí también, ¿nos falta paciencia? Pues en Dios es el Dios de la paciencia. Hermanos, Dios es el Dios de toda paciencia. Observemos esto, hermano, que si no hemos sido consumidos, es por la misericordia de Dios que tiene paciencia con nosotros. Porque si no, hermano, pobre de nosotros, hermano. Por ahí nosotros mismos nos escandalizamos de los mismos hermanos nuestros, que uno puede decir, tantos años, y todavía están en el jardín de infantes. Tantos años, hermano, y nos produce cierta indignación, cierta impotencia. ¿Cómo hacer para que tenga luz y pueda empezar a crecer, que camine, que pase de grado? Cuanto más el Señor tiene paciencia con nosotros, nos soporta. Dios de la paciencia suprema tiene Dios, ¿no? Porque aquel que puede decir, dice la palabra y nos consume, una palabrita nomás, se guarda, ni siquiera lo dice, tiene paciencia, nos tolera y está dispuesto a ayudarnos, ¿no? ¿Cuánto más, hermanos, nos va a compartir ese poder para tener paciencia, para que nosotros podamos también experimentar lo que nos falta, ¿no? Gracias a Dios, porque de parte de Dios está lleno de provisiones. Todo tenemos de Dios, hermano, todo. ¿Qué nos falta? Luz. ¿Qué nos falta? La verdad. ¿Qué nos falta? Entendimiento. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Él es vida, Él es el pan de vida. En el Espíritu nosotros podemos encontrar que Él es un Espíritu que vivifica aún nuestro cuerpo mortal, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Todo está en Él. La paz, el gozo, todo proviene del Señor en nuestro interior. Bendito sea el Señor. El versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En este periodo que nosotros estamos aquí pasando, lo que tiene que operar es el poder del Espíritu Santo. Yo lo abrevio, pero eso es lo que tenemos que experimentar. Eso es el único consuelo del creyente, aunque esté solo en el mundo, hermanos. El Dios de esperanza, porque es un Dios de esperanza, hermanos. Mandó a su Hijo, sabía que iba a morir, iba a sufrir,
pero después de eso la resurrección, la esperanza venía para el hombre. Y ahora que nosotros estábamos muertos, ahora vivimos por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, nos ha llenado de esperanza. Amén. Primero nos llenó de vida, de gozo, de paz en nuestro corazón. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de las tinieblas. Nos libró de tantas cadenas del pecado. Tenemos esperanza de salvación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y el gozo y la paz puede operar en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, hermano. Por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por Él podemos caminar con gozo y en la paz del Señor. Entonces, hermanos, si nosotros miramos las aflicciones de Pablo en 2 Corintios, el capítulo 4, podemos notar que Dios le dio algo a Pablo, importantísimo, que es el Espíritu Santo. Pero miren cómo lo grafica Pablo en el capítulo 4, versículo 7 de 2 Corintios. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y gracias a Dios, que esto no es exclusivo de Pablo, es de todos nosotros, de todos los que creímos en el Señor. Tenemos un tesoro, hermanos, aunque nosotros seamos de barro, que nos derritamos, que nos debilitemos, que seamos de manteca o de mermelada, como alguno dice, ¿no? Siendo blando, flojo. Ah, Señor Jesús, a Dios en ese barro que somos nosotros puso un tesoro, hermano. Ojalá, hermano, nosotros mismos podamos identificar el Espíritu Santo como un tesoro, hermano, como ese ayo que yo tengo todos los días de mi vida para poder vivir con esperanza, con esperanza. Y Pablo empieza a describir cuál es la diferencia, pero aquí él nota y da testimonio, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos, y no de nosotros, hermanos. Porque realmente cada situación en que el Señor nos pone debería ser para conocer más este Señor tan poderoso que está en nosotros. Y alabado sea el nombre del Señor, que, hermanos, si nosotros no había aflicciones, nadie tendría que pasar por diferentes pruebas. ¿Cómo conoceríamos a Dios? ¿Qué podríamos probar del Señor? ¿Qué podríamos probar? ¿Qué testimonio podríamos dar? No, yo no lo conozco, a mí me salvó y acá estoy caminando, gracias a Dios, no me pasa nada. Mi vida es normal, soy feliz, no necesito nada más. Tengo trabajo, tengo salud, tengo un buen sueldo, tengo una buena familia. Mis hijos salieron todos derechos. Mis nietos son son los hijos y los nietos, esa flecha que tiene una dirección que dan al blanco siempre, ¿no? Pero no conocemos al Señor, lo más precioso, lo más valioso. Por eso, hermanos, si queremos mirar de otra manera, sin las aflicciones, nadie puede conocer más al Señor, nadie. ¿De qué tendría que experimentar o necesitar el consuelo? ¿De qué? Si a mí me va todo bien. ¿De qué yo necesitaría vida si no estaría muriendo? ¿De qué yo necesitaría fortaleza si no tengo debilidad? Pero gracias a Dios, ¿de qué necesitaría la paz si está todo tranquilo, mi andar es sereno, nunca un plato roto, ¿no? Pero gracias a Dios que todas las circunstancias son para que conozcamos más al Señor. Y esto es necesario, hermano, que cada creyente pueda conocer al Señor. Es la única manera de que podamos ser afirmados, como decía este pasaje de Pedro, que podamos ser establecidos, que podamos ser fundados.
Y miren, hermanos, otra vez escuché la experiencia de, creo que el 2010. En Chile, no me acuerdo ahora, me acuerdo sí que asumía recién un presidente, que creo que fue uno que murió ahora, me parece, Piñera, sí, falleció hace, creo que el mes pasado, ¿no? Hace poquito. Justo él ascendía, esto me quedó grabado, y hubo un gran terremoto de una escala casi llegando a 8 puntos, ¿no? Y murieron en aquel momento cerca de 500 personas, no llegaban a 500 personas. Y en el mismo año hubo un terremoto en Haití y murieron como 500.000 personas. Y fue un terremoto un poco más leve de lo que pasó en Chile. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que en un país que hubo 1 o 2 puntos más de la escala de Richter, que hubo más movimiento, más temblor, sin embargo, no alcanzaron ni a 500 personas muertas, y en otro país donde fue menor el sacudón, el terremoto, hubo miles de muertos. Y la verdad que cuando se hacen los estudios es que en Chile hay una regla para la construcción. Está lleno de establecieron leyes para cómo construir, de qué manera, qué material, los cimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Te llenan regulación. Y esto hace la diferencia. Porque no es solamente para que no se caigan los edificios, sino si algo se cae, todavía no destruya los seres humanos, ¿no? En Haití no tienen, la historia contaba, no sé si ahora ha cambiado, no tienen leyes, cada uno edifique como quiera. Si ustedes van a ir a Chile, allá no tienen tanques de agua como nosotros tenemos, no hay. Porque justamente eso está prohibido. Porque ustedes se imaginan un tanque de agua de 1000, de 500, 700, o los litros que sean, lleno, y hay un terremoto, se cae sobre la casa, eso solo ya, aunque tenga un techo de chapa, no importa, pero cae eso y alguno termina muerto si lo aplasta, ¿verdad? Entonces, son detalles importantísimos a la hora de accidentes y más de terremotos, ¿no? Pero ¿qué es lo que voy a esto, hermano? Que si nosotros no estamos cimentados en el Señor, cimentados en la verdad, cimentados en la palabra, ¿cómo vamos a permanecer, hermano? ¿Cómo vamos a permanecer? Y la prueba está en lo que habla el Señor en los evangelios, ¿no? 2 construcciones, alguien que construye en la arena y otro que construye en la roca. Que construye en la roca es porque está fundamentado en la palabra de Dios, en el Señor mismo. Él está siempre firme. Y habla de sacudones, habla de fuego, habla de tormenta, habla de lluvia, inundaciones. La supera, está estable. Así es el cristiano, hermano. Así es el cristiano cuando puede experimentar un cimiento estable. Su base no es la emoción, no es el sentimiento. Hoy siento, me reúno, hoy estoy contento, doy testimonio, canto alabanza. Y la semana que viene, ya no siento tanto, ¿no? Que el Señor nos libre, ¿no? Y podamos ser cristianos que vamos avanzando, basados en el conocimiento de la persona del Señor y en el poder de su fuerza que nos sustenta, ¿no? Gracias a Dios. Leímos versículo 7, ¿no? Dice el versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Pero, bueno, acá no dice, yo lo digo. Después de la experiencia que él cuenta de las aflicciones, ¿no? Lo leo, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todavía es para el final.
llevando el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Ciertamente, hermanos, este es un cristiano formado, forjado en el Señor. Se puede decir que es inconmovible, alguien que está cimentado sobre la roca, sobre la persona del Señor, y que puede dar testimonio que el Señor es fiel para hacerlo pasar por toda situación de angustia, porque Él es poderoso y excelente su forma de obrar, su gracia para con nosotros, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. De esto tenemos que estar llenos de testimonio entre nosotros, los hermanos. Y en el versículo 18 del capítulo 3, acá nomás también, en 2 Corintios, o sea, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí nosotros podemos ver la gloria del Señor. Pero no es la gloria que nos encontraremos con el Señor, sino es la gloria que es trabajada en nosotros por la excelencia del poder de Dios obrando en nuestros corazones. Por eso, cuando nosotros pasamos de angustia en angustia, debe ser por consecuencia de gloria en gloria, ¿no? Hermanos, tenemos muchas aflicciones. Bueno, cuantas más son las aflicciones, más gloria debería haber en nuestra vida, ¿no? Más la excelencia del Señor sería notado en nosotros, porque por su poder podemos estar en pie, ¿no? A Él sea la gloria, hermano. Que alabado sea el nombre del Señor. Esto debe ser un incentivo para nosotros, hermano. Este pasaje de Romanos 5:18, ¿no? Perdón, Romanos 8:18, ¿no? Que habla acerca de que el tiempo presente no se compara en las aflicciones que nosotros tenemos hoy, todas las aflicciones, con la gloria venidera que será manifestada. Podemos completarlo con estos pasajes que nosotros tenemos aquí. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Aunque estamos aquí, sin embargo, podemos encontrarnos con la gloria del Señor, hermano, su persona, su naturaleza santa. Bendito sea el Señor, hermano, y por Él podemos experimentar la misma gloria al ser transformados por los sufrimientos, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor vaya forjando en nosotros la imagen de Cristo, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo esto es posible, hermano. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y quisiera terminar con esto que Pedro saluda a los creyentes. Dice en el capítulo 1 de 1 Pedro, dice el versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y termina: gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz os sean multiplicadas. Esto es, que uno pueda ahondar en el conocimiento de la multiforme gracia que el Señor tiene, para que la gracia en nosotros se multiplique y podamos conocer la superabundante gracia que el Señor tiene para con nosotros, ¿no? Que no es un Dios limitado, que no solamente da paz, que no solamente salva, que Él puede hacer todas las cosas que nosotros necesitamos, porque como el Señor se presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy, Él es aquel que nosotros necesitamos. Si necesitamos pan, Él es el pan de vida. Si necesitamos agua, es el agua para la sed de nuestro corazón. Si necesitamos consuelo, es el consuelo que podemos hallar en Él. Si necesitamos paz, Él es nuestro refugio. Si necesitamos, no sé, lo que fuere, Él es, hermanos, la necesidad que nosotros tenemos para experimentar de Él toda gloria. Amén.